basta. Five Nights at Freddy's la película. El verdadero secreto de Vanessa. Aún no lo logro comprender, porque la vida es tan aterradora. Supongo que por eso uno tiene miedo, pero ¿tú qué opinas? Hola, me llamo José, aún no puedo creer que todo esto me haya pasado solo por ver una película que yo esperaba por largo tiempo, y supongo que te estarás preguntando a qué me refiero. Bueno, esta es una experiencia que yo viví en una noche donde solo planeaba divertirme. Bueno, yo era un chico muy indisciplinado, no convivía con casi nadie, lo único que me gustaba era jugar juegos de terror en mi celular, tenía tantos juegos como Granny, El Circo de la Muerte, La Llorona, Amnesia, Slendytubbies, etc. Pero lo que más me encantaba de todo eso, era uno de los juegos con más misterios en el mundo, era Five Nights at Freddy's, ese siempre fue mi juego favorito desde la primera parte hasta la cuarta. Pero volviendo a mi historia, yo no era tan aplicado a mis estudios, yo era solo un joven al que le gustaba jugar y pasar tiempo con mi mejor amiga Melody, y para ser más específicos ella me gustaba mucho, y estaba pensando en declarármela algún día pero era muy nervioso. Lo único que la atraía hacia a mí era jugar mis juegos, pero un día de clases ella me dijo que si le encantaría invitarla a mi casa a ver una película y comer muchas palomitas, y yo le dije que sí, y me dijo que nos veríamos en mi casa a las 7 de la noche. Al llegar a mi casa, yo estaba buscando la película correcta para verla con Melody pero no encontraba nada bueno, solo un montón de películas cursis, así que recordé que nos gustaba mucho Five Nights at Freddy's, así que yo recordé que ya tenía una película, así que yo buscaba una de esas plataformas donde habían películas gratuitas, y por suerte ahí estaba y me aseguré que no hubiera comerciales, ni que estuviera en otro idioma. Luego después dejé mi computadora en paz y empecé a limpiar mi casa, por suerte mis padres no estaban, ya que estaban trabajando así que no tendríamos problemas, o al menos eso era lo que yo creía. Ya eran las 7 de la noche y Melody tocó mi puerta y yo la había abierto y le dije que pasara. Mi comedor estaba con la mesa de palomitas con mantequilla y con caramelo, tenía 2 botellas de refrescos y una caja de pizza, y le dije que se sentará en uno de mis sofás, y ella me dijo, ¿y qué películas vamos a ver? Yo le dije que veríamos la película de Five Nights at Freddy's. Y ella se puso feliz ya que era uno de mis juegos favoritos hecho una película, yo me sentía tan nervioso, porque mientras la película cargaba yo intenté decirle a Melody lo que yo sentía por ella pero mis nervios eran más fuertes, y me dijo que la película ya había empezado. La intro de Universal dio con las distorsiones de la cámara de seguridad como en el juego, pero lo más raro era que escuchaba ruidos de personas que estuvieran siendo asesinadas, y eso me parecía increíble pero a la vez muy extraño. Luego la película empezó con un guardia de seguridad tratando de abrir los conductos de aire acondicionado para poder escapar, pero no sabíamos de qué quería escapar, pero nosotros pensamos que serían Freddy, Bonnie, Chica, o nuestro favorito, Foxy. Pero el guardia tras salir de uno de los conductos, trataba de buscar la salida de la pizzería, pero no la encontraba, hasta que alguien lo noquea, no supimos quién era, luego vimos que realmente no eran los animatrónicos, eran 4 tipos con las cabezas de los animatrónicos, y vi que uno traía un enorme mazo, otro traía un gancho de carnicero y un machete, el otro una motosierra y el último una escopeta. Luego vi que el sujeto con la cabeza de Foxy le clava el gancho de carnicero en el abdomen y lo abre, luego vi que el sujeto con la cabeza de Chica agarra el mazo y empieza a aplastar todos los órganos del sujeto y yo y mi novia nos estábamos asustando por esto, luego el sujeto con el rostro de Bonnie traía la motosierra y empezó a cortarle las piernas, y finalmente el sujeto con la cabeza de Freddy le apunta con la escopeta para finalmente acabar con su vida. Eso sí nos había asustado un poco ya que fue muy perturbador y además el volumen era muy fuerte. Luego después de un tiempo conocemos a Mike, nosotros nos pusimos alegres de finalmente conocer a nuestro protagonista, que era el primer guardia de seguridad del primer juego, él estaba trabajando en un centro comercial como un vigilante, pero luego empezó a golpear a un sujeto que se estaba llevando a un niño sin saber que él era su padre, lo golpeó mucho hasta casi matarlo.
pero luego su jefe le había llamado la atención y le dice que su comportamiento es cada vez más grave con los clientes y que si no cambiaba tendría que despedirlo, pero después su jefe mencionó que Mike tendría que ser trasladado a otro trabajo, y que tendría que trabajar de turno nocturno. Mike no esperaba trabajar en ese turno por alguna razón que no sabíamos. Pero después conocemos a Abby, la hermanita de Mike, realmente nunca la conocimos pero tampoco sabíamos que existía. Pero como sea, Mike siempre le decía a Abby que tendría que quedarse con una niñera en la noche, pero ella no se sentía segura con eso. Abby siempre le dijo a Mike que era una chica solitaria, no tenía amigos en la escuela, que no le da ningún sentido a la vida, aunque Mike siempre hizo todo lo posible para cuidar a su hermanita después de un suceso que acabó de pasar en un día de campo cuando él aún era más joven, y ahí se vio un recuerdo de Mike desde hace unos años. Su hermanito había desaparecido, pero yo vi que los sujetos con las máscaras estaban ahí, y estaban a punto de matar a Mike. Pero luego Mike había dejado de imaginar y cambia la escena de la noche y vemos a Mike yendo a su nuevo trabajo. Desde ahí todo estuvo normal hasta la parte donde una señora amenazaba a Mike con quitarle la custodia de su hermana, pero él hacía todo lo posible, y esa señora había mandado a un grupo de delincuentes a destruir el lugar donde trabajaba Mike para que así este se quedara sin trabajo y pierda la custodia de su hermana. Los delincuentes empezaron a destruir toda la pizzería, pero lo más raro era que los animatrónicos nunca se movieron, y en su lugar aparecieron los sujetos con las máscaras de los animatrónicos y empezaron a actuar. A uno de ellos le apunta con una escopeta y toda su sangre se esparce por toda la pantalla con un fuerte grito. A mí eso me había asustado un poco, pero seguí y vi que a otro le aparece el tipo con la cara de Foxy y le clava el gancho de carnicero por atrás y le saca toda la columna vertebral con mucha sangre, y uno de ellos lo persigue con una motosierra y lo parte a la mitad mientras se veía como salpicaba mucha sangre, y a la última le aparecen los 4 sujetos y la toman de sus extremidades y jalan con mucha fuerza, y escuchaba esos gritos de tanto miedo, hasta que la partieron en 4, eso sí nos dio mucho miedo, tanto que hasta podía escuchar los latidos del corazón de mi amiga. Seguí viendo la película casi hasta la parte final. En toda la película me aparecieron muchas cosas que nunca había visto en ningún avance, y en ningún momento vi a Freddy ni a nadie moverse, solo vi a esos tipos con sus caras, pero yo seguí viéndolo la película y vi que Mike le había conseguido una nueva niñera a su hermana, haciendo que ella se enojara mucho con él, que intentó huir de la casa. Mike había ido a buscarla pero ella no estaba, luego se vio que Abby se encontraba en un callejón muy peligroso y aparecen esos tipos, y la secuestraron mientras yo oía a Abby llorando y gritando del miedo. Luego en otra escena se ve que Mike estaba buscando a su hermana por todas partes, pero luego su celular estaba sonando y la llamada le dijo: tenemos a tu hermanita, si quieres volver a verla, ve a rescatarla, pero si acabamos contigo qué lástima. Y luego habían colgado el teléfono, y Mike estaba muy preocupado y no sabía qué hacer, y lo único que pudo hacer fue llamar a Vanessa, y Mike después la estuvo interrogando preguntándole cosas como que ella sí sabía quiénes eran esos tipos que se llevaron a su hermana, y que estaban asesinando a muchas personas. Y ahí le contó cosas que no eran ciertas y no formaban parte de la película. Dijo que esos tipos solo eran los espíritus que asesinaban a los niños de la pizzería, ya que ellos nunca tuvieron ninguna vida feliz, eran tipos que estudiaban en una escuela y lamentablemente nunca aprovecharon el sacrificio de sus padres y desperdiciaron la escuela en alcohol y fiestas, hasta que un día sus padres los descubrieron y los corrieron de sus casas, pero eso los obligó a conseguir un empleo en Freddy Fazbear, y afortunadamente lo consiguieron, pero ellos desaprovechaban su dinero de su sueldo en alcohol y aventuras íntimas. Eso muy pronto los llevó a perder la razón y empezarían a secuestrar niños, y después de eso llamaban a sus padres para que les dieran dinero por el rescate, pero aún así asesinaban a sus víctimas. Eso llevaría a 57 niños a la tumba, pero después de 5 años esos sujetos secuestraron a un niño, pero por fortuna una mujer los había visto y todos los padres
padres fueron tras ellos y salvaron al niño que habían secuestrado fatal que cualquier persona pudo recibir. Ellos fueron golpeados, apedreados, y finalmente habían sido quemados. Los padres acabaron con sus vidas, haciendo justicia por sus propias manos. Pero después de eso muchos sucesos pasarían y las almas de esos tipos seguían merodeando este lugar como si aún estuvieran vivos. Y después de eso Mike y Vanessa fueron a rescatar a Abby. Al llegar a la pizzería, Mike trataba de encontrar a su hermana, pero los animatrónicos estaban encendidos y luego Vanessa le dijo que tenían que tener cuidado con esos sujetos, pero luego estaban escuchando los ruidos de Abby, y querían meterla a un animatrónico llena de sierras pero Mike y Vanessa los habían encontrado y le lanzaron un carrito de pizza para que los lastimara. Luego tomaron a Abby y trataban de escapar pero aún así no lo lograron, ya que la puerta de salida estaba bloqueada, pero ahí apareció un animatrónico y era William Afton y les dijo que huyeran, y además le dijo a Mike que no debió trabajar aquí, y ahora nunca dejarán a esa niña en paz hasta que se hayan deshacido de ella, pero ahí alguien había disparado con su escopeta y eran esos sujetos otra vez. Mike y el resto huyeron cuando William Afton les dijo que se fueron, pero luego vimos como William moría por esos tipos. Uno de ellos le clavó el gancho de carnicería en el cuello, y el tipo con la motosierra lo parte ahí. Luego Mike, Vanessa y Abby habían escuchado los gritos de William, y Mike estaba hallado una forma de salir, y le dio a Vanessa un hacha de emergencia que encontró por aquí, y luego le dijo a Vanessa que pase lo que pase, por favor cuidara de Abby, y luego vimos que entre lágrimas Mike abrazó a Abby y ella no quería dejarlo pero luego le forjó a Vanessa para que se la llevara y así lo hizo. Luego Mike agarró combustible y lo derramó en el área de juegos de la pizzería y luego esos sujetos aparecieron y vieron a Mike, y ellos se dirigen a donde él estaba y lo acorralaron, y él los estaba enfrentando pero no logró acabar con ninguno de ellos, y fue asesinado de las peores formas, mientras veíamos a Vanessa y Abby huyendo mientras la pizzería se quemaba, y ahí acabó la película y Melody y yo estábamos en shock por todas las escenas muy fuertes de la película. Yo fui a calmar a Melody y le dije que todo fue solo una película, pero luego vi, ¿quién morirá, tú o tu amiga? O si no mataremos a ambos. Un camión se dirige a tu casa, y no trates de escapar porque si no tendrás que enfrentar un destino fatal. Y luego la pantalla volvió a distorsionarse. Para que después la televisión se apagara. Yo trataba de pensar que lo que había escuchado no fuera cierto, pero después las luces de mi casa se habían ido y todo estaba a oscuras, y escuché que un coche se estaba estacionando en la puerta de mi casa, y vi a unos 4 tipos bajando del coche y no lo podía creer. Eran esos 4 sujetos que vimos en la película, y traían la escopeta, otro traía un gancho y un machete, otro traía un enorme mazo, y el último traía una motosierra. Yo le dije a Melody que fuera a esconderse a mi cuarto, y ella me preguntó qué estaba pasando, pero yo nuevamente le dije que se fuera a mi cuarto. Yo cerré la puerta con llave, y le puse el sillón para que no entraran, pero esos sujetos empezaron a romper mis ventanas. Y después yo por mucho miedo corrí hacia mi cuarto, y ahí estaba Melody muy asustada. Yo le dije que no perdiera las fuerzas, que íbamos a salir de aquí, mientras que yo escuchaba como esos sujetos tiraban todas las cosas de mi casa. Yo le dije a Melody que abriéramos la puerta de mi ventana para salir de aquí, pero esa cosa estaba muy atascada, pero después escuché unas risas muy espeluznantes. Yo le dije a Melody que se escondiera detrás de mi mueble para el televisor, y ese tipo con la motosierra empezó a cortar la puerta de mi cuarto y la derribó para que luego pudiera entrar. Ese tipo iba a matarme, pero yo agarré un bate de béisbol y fui tras él. Ese tipo y yo comenzamos a pelear y logró cortar mi bate a la mitad, pero luego mi amiga le hace caer todo el mueble para el televisor encima de ese tipo y luego suelta la motosierra. Luego yo agarré el bate y empecé a golpearlo en la cara para después matarlo. Luego escuché que esos otros sujetos se acercaban, así que yo tomé su motosierra y fui a por ellos, y yo le dije a Melody que trate de llamar a la policía y que se escondiera bien. Luego yo caminaba con la sierra por este lugar muy oscuro y escuchaba ruidos de pasos, también escuchaba risas diabólicas.
luego alguien me había disparado y yo me escondí, por suerte o habían dado, pero después escuchaba que ese tipo se acercaba más al baño, yo lo vi un poco, y era el tipo de la escopeta, yo un poco nervioso esperé que se acercará, y después que ese tipo se acercó más a mí yo lo ataqué con la motosierra, y le corté las manos y después le clavé la motosierra en el pecho, después yo me había levantado y salí un poco y el tipo con el machete y el gancho de carnicero y corrió hacia mí, yo preparé la motosierra pero esta se había apagado, yo intentaba encenderla pero no respondía, así que yo solo fui hacia el y traté de golpearlo pero ese tipo empezó a querer matarme con el machete, yo esquivaba muy bien sus ataques hasta que él finalmente logró clavarme el gancho en la espalda, yo gritaba de dolor y después él iba a clavarme el machete en la espalda pero logré evitarlo y después golpeó a ese tipo lanzándolo contra la pared y él cae, mi espalda y la verdad me dolió mucho, luego agarró la motosierra otra vez y esta vez se arrancó y ese tipo se levantó e iba a matarme nuevamente, pero yo le clavo la motosierra en la cabeza, lo decapito y lo mató, pero después de suspirar por un tiempo, apareció el tipo con el mazo y él logró darme en un costado, yo me arrastré hacia la pared y ese tipo iba a golpearme nuevamente, pero solo le dio a mi pared, por suerte mi pared estaba hecha de madera y eso hizo que el mazo se atascara en la pared, luego yo tomé la motosierra e intenté clavársela, pero ese tipo había esquivado mi ataque, y luego logra sacar el mazo otra vez, y nuevamente me iba a golpear con él, y yo uso la motosierra para protegerme, y eso hizo que la motosierra ya no sirviera para nada así que algo asustado yo debía escapar, pero no podía ya que estaba muy adolorido además caminaba muy despacio, luego ese tipo me seguía, y yo caí al suelo sujeto y ese tipo me lanza un ataque pero logré esquivarlo y con el machete le doy a su pierna y ese tipo se arrodilla, y después yo agarré el gancho de carnicero y se lo clavo en la garganta y sale por su boca, y oigo a ese tipo escupiendo mucha sangre de la garganta para luego morirse, y yo me desmayé por todos los golpes y el cansancio. Al despertar yo estaba en el hospital, tenía la cabeza fracturada, y algunos huesos de mi cuerpo, y lo primero que vi fue a mi amiga y a mis padres, ellos estaban felices de verme despertar otra vez, pero luego vi que mi mano estaba esposada a la cama del hospital, y mis padres me dijeron que me calmara ya que estoy bajo observación de la policía por haber estado bañado en sangre, pero luego la policía entró y me dijo que le alegraba que estuviera bien, y después me dijo que yo estaba libre ya que identificaron los cuerpos de los sujetos que yo había matado, pues se trataba de 4 psicópatas que habían escapado de un hospital psiquiátrico, ellos habían asesinado a mucha gente y que yo era el siguiente, pero entendió que lo hice por defensa propia, luego me quitaron las esposas y el policía se despidió de nosotros, luego Melody me abrazó mucho y me dijo que lo preocupe mucho que yo me arriesgara, yo le dije que no se preocupara, que yo solo hice eso para protegerla, y más que a mi vida, ella me entendió y me dijo que ella también me amaba a mí para luego darme un beso de amor de verdad, y finalmente Melody y yo éramos novios. Finalmente logré salir del hospital, espero no volver a pasar por esto en mi vida, y espero poder salir del hospital y que todo me vaya bien. Y sé que así será, ya que tengo a mi novia a mi lado y estoy seguro que lograré superar todo esto. Adiós y que tengan un buen día. Y bueno, mis mejores amigos de toda la vida. Esa fue la creepypasta de Five Nights at Freddy's la película, espero que les haya gustado mucho, si fue así denle like y suscríbanse para seguir apoyándome más. Perdón por la demora, es que realmente gracias a mis estudios no me da tiempo para subir videos. Pero les prometo ser un poco más activo en esto. Ahora los saludos son para Guadalupe 13780, Jesús Mendoza 7920, Antonio Alejandro García Vela 8322,
Y finalmente para Amadeo Miguel. Bueno, eso es todo por ahora, pero los estaré esperando en el especial de Halloween, y serán 3 creepypastas muy perturbadoras, pero no tanto. ¿Está bien? Gracias. Bueno, ahora antes de terminar, por favor quiero que me entiendan, yo sé que tengo muchas creepypastas que subir, pero ustedes ya saben que todos tenemos deberes que hacer, solo eso. Y bueno, sin nada más que decir, me despido. Yo soy Shadow Phoenix Creepypastas. Y nos vemos en la siguiente creepypasta del canal. Que tengan una buena noche. Till my shadow turns to sun rays, and on